Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Entonamos el himno al trabajo, al servicio y acción comunal. Nuestras voces llenan el ambiente como premio a quien todo lo da. Desbordante los pechos de gozo, elevamos al cielo la voz, porque Dios y la patria coadyuvan, solidarios con nuestra labor. Estas notas inundan los pueblos y se siente el quehacer comunal. Solidarios, unidos y activos, los aciertos y triunfos vendrán. El dirigente abre camino hacia el logro de un futuro mejor, pues los bienes y obras se lograron con justicia, esfuerzo y razón. Los arpegios vibrantes del viento se acrecienten al himno escuchar y se colman las mentes de Bueno, muy buenas tardes, estimados amigos, televidentes, oyentes, aquí de su programa Noche Comunal. Luis Orozco, quien nos habla, les da la más cordial bienvenida y agradecerles porque siempre están conectaditos ahí con nosotros todos los lunes. Ya hoy es lunes 17 de noviembre. Y bueno, decirles que estamos muy contentos. Han sido semanas de celebración del día del movimiento comunalista en diferentes lugares. Se han hecho actividades y todas muy bonitas. Y bueno, y se termina el año, ¿verdad? Con las celebraciones respectivas. Un saludo a todos los miembros de la Federación de Uniones Cantonales y Zonales de San José, que son los que en algún momento tomaron la iniciativa para crear este programa que nació para que fuera solamente en el área de San José, pero gracias a la tecnología, gracias a las plataformas, hoy por hoy llegamos a todo el país. Y desde ya invitarlos para que se conecten con nosotros por nuestras redes sociales, nos sigan también en nuestro canal de YouTube. Estamos ahí, estamos en las redes de Radio Costa Rica, que aprovecho para agradecerle a don Andy Torres, que es el que hace posible ahí en controles que podamos transmitir este programa. Estamos también en el YouTube de Noche Comunal y también en el Facebook de Conadeco Noche Comunal también. Ahí estamos donde nos pueden seguir, nos pueden hacer consultas, porque hoy es un tema interesante. Hoy vamos a conversar. A veces uno no le gusta mencionarlo porque no suena bien, pero hoy vamos a tener de invitado a un estimado amigo que nosotros, por lo menos este servidor conoce mucho, a don Emilio Arias. Emilio es candidato a la primer lugar por la provincia de San José del Partido Centro Democrático y Social. Hoy vamos a conversar con él, una persona que aspira a llegar a ser diputado, y por lo menos podría decir que es una persona que yo he seguido el currículum de él, la carrera de él, una persona que es, aparte de la figura política, es una persona que siempre él sabe que le tengo un gran aprecio de hace muchos años. Y bueno, y el destino hizo que hoy pudiéramos intercambiar ideas, ¿verdad? Desde este servidor como comunicador y él como candidato, como les digo, al primer lugar para ser una diputación en San José. Entonces, hoy vamos a hablar con Emilio, que es primero que todo contarles un poquito, porque no es casualidad que don Emilio quiera ser diputado
tiene una experiencia vasta en el gobierno. Yo recuerdo ministro de Desarrollo Humano, de Inclusión Social, fue presidente ejecutivo de Limas también y de ayuda mixta, perdón, ayuda social de Limas, viceministro de Telecomunicaciones, comisionado del Consejo Presidencial Social, presidente del Consejo Rector CR Digital y Cinerube, asesor parlamentario, también ya estuvo, ya sabe lo que es la experiencia parlamentaria estando ahí de asesor. Y bueno, y un dato curioso, que eso sí se me vino a la mente, hace muchos años él fue presidente municipal y fue, si no me equivoco, y está por ahí, es el presidente municipal más joven del siglo XX que se tuvo. Ahora le vamos a preguntar qué edad tenía cuando llegó a la presidencia municipal. Esto me trae el recuerdo de una persona, de un expresidente del país que, de palabras de él decía que un diputado debería tener experiencia municipal también. Bueno, ahí, el destino da que don Emilio Arias tenga esas dos experiencias. Pero yo creo que ya está por ahí conectadito. Se me olvida decirle también, mientras se conecta don Emilio, que también tiene una participación, porque tiene, como les digo, una carrera bastante grande. Fue reconocido como embajador de la paz en el gobierno por el gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala ya en el 2022. Fue embajador de Costa Rica en Guatemala, decano del Cuerpo Diplomático del Sistema de Integración Centroamericana, conferencista internacional en políticas públicas, derechos humanos y responsabilidad social. Y bueno, y lo que faltaba, ¿verdad? Todo ese conocimiento se lo transmite a sus estudiantes porque es profesor universitario de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Políticas Públicas e Integración Latinoamericana. Como pueden ver, eh, lo menciono porque también, al ser una persona que conozco de muchos años, pues no puedo negar que uno siente un orgullo de que una persona con este currículum pues quiera llegar al primer poder de la República, ¿verdad? Y bueno, ya está por ahí Emilio. Emilio, muy buenas tardes. Y saludarte y agradecerte por sacar el espacio para conversar con nosotros los comunalistas aquí. Bueno, que usted también es comunalista, güey. Ya me di cuenta que también pertenece a una asociación de desarrollo. Muy buenas tardes. Bueno, primero quiero decirte ya en público que fue una sorpresa, realmente esas sorpresas bonitas, porque, y voy a permitirme frente a la audiencia recordar que siempre te conocí como gemelo, porque eras el gemelo con el que me formé originalmente en política, con el que en la época en que se formaba en política, en que se formaba a los jóvenes y a los líderes comunales en política. Y yo quiero decirte, y vos lo sabes, antes de ser político fui comunalista. Y mi primer paso en la política fue precisamente con un grupo comunal que se llamó Cedros. Y Cedros precisamente era un grupo de jóvenes, éramos menores de edad en esa época, que nos dedicábamos a trabajar en temas de pobreza y especialmente en precarios y específicamente con personas oxígeno dependientes que vivían en precarios. Y hacíamos actividades para recoger fondos para poder trabajar con esta población y nos encontrábamos con muchas trabas en las municipalidades. Entonces decidimos entrar en política después de vivir todas esas experiencias en la juventud desde el comunalismo. Entonces yo siempre digo que a mí el comunalismo me llevó a la política y aún soy parte soy socio en una asociación de desarrollo y desde Limas tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con varias asociaciones de desarrollo de todo el país y creo firmemente en la necesidad del fortalecimiento de estas organizaciones que ha venido en detrimento, no de ahorita, de hace mucho tiempo, ¿verdad? Y que son un motor que sin ese motor y ese brazo, posiblemente nuestras comunidades no lograrían arreglar tantos problemas que tienen que las mismas municipalidades no lo hacen. Entonces, la gente no recibe dietas, lo hace voluntariamente, toma su tiempo y muchas veces son líderes y lideresas invisibilizados. Y yo creo que eso es algo que hay que cambiar, ¿verdad? Es decir, máxime que las asociaciones como organizaciones son desde el siglo pasado, ya tiene más de 50 años de existir el comunalismo en Costa Rica y es buen momento para poder reformar y poder proyectar. Te voy a decir que
esta semana que pasó, he estado hablando, porque a mí uno de los temas que más me preocupa es el tema de los adultos mayores, porque la población costarricense dentro al 2044 va a tener el doble de adultos mayores de los que tenemos hoy. Ya vos y yo Correcto. vamos a estar requete mayores en el En dos esa mil lista cuarenta y estamos, cuatro estamos en esa Más ahí lista. y pico, ¿va? Y resulta que, a pesar de que va a ser el doble de adultos mayores, la natalidad cada vez disminuye más en el país y van a ser jóvenes menos los que nos van a mantener a los adultos mayores dentro de 25 años. Entonces, hablábamos de que el sistema de cuidados es para adultos mayores, no para niños. Y yo les decía a un grupo de personas, parecía que un elemento fundamental para llegarle a esa población es fortaleciendo y dándole recursos a las asociaciones de desarrollo para que las asociaciones se conviertan en brazos que colaboren con el tema de cuidado de Correcto, los adultos mayores. Entonces ahí podemos correcto. adelante hablar un Ahí poquito de esa podemos. idea. Emilio, vea, no crea, este espacio se va rapidísimo, hay que aprovechar el tiempo y quería iniciar preguntando, ¿por qué este partido, Emilio? O sea, porque Ana Virginia, sin duda alguna, ustedes llevan una candidata que es una candidata que tiene igual una amplia experiencia en el tema de seguridad. Yo creo que una de las expectativas que más se le ve a este partido es este tema, el tema de seguridad. Eh, la decisión de que usted fuera candidato a diputado, que me parece, como yo lo digo muy bien, eh, ¿por qué en este partido? ¿Qué se da? Qué nos puede ofrecer este partido político a diferencia de otros para estar ahí? Claro. Bueno, lo primero, como hay gente que nos está escuchando, ¿verdad? Es para que identifiquen el partido es el único partido que tiene una estrella azul. Ese es el logo, pero es el símbolo que lleva la bandera. Es una bandera blanca con una estrella azul. Y esa estrella azul tiene 7 picos. Y los 7 picos significan las 7 provincias de Costa Rica. Ese es el significado de nuestra bandera, la estrella azul. Este partido se fundó hace 15 años y en aquella época no salió a la vida pública ni a competir en las elecciones. Y los que hoy formamos parte del partido en la dirigencia y en las candidaturas éramos los jóvenes de hace 15 años, ¿no? Este partido, el primer presidente que tuvo fue don Guillermo Vargas Salazar, el exministro de Educación de Costa Rica, un hombre con un pensamiento social cristiano, de una formación social cristiana de origen. Y en aquella época surge con el objetivo de enfrentar y de abrir una casa especialmente para las personas que se estaban saliendo de los partidos tradicionales producto de los temas de corrupción que afloraban en aquellas épocas hace 15 años. El partido estuvo dormido, para decirlo de alguna manera, por mucho tiempo y en cuestión de 6 meses, esa dirigencia de jóvenes que ahora ya somos adultos grandes, decidimos levantarlo y se abrió en 6 meses. Fue el último partido en inscribirse y la última candidatura en inscribirse, la doña Ana Virginia Calzada, que fue la primer mujer presidenta de la Sala Constitucional, la más joven en la historia de la Sala Constitucional como presidenta, y sin duda, como vos decís, una mujer con una amplia experiencia en el tema de seguridad, pero también hay un elemento muy importante. La gente ahora habla del Poder Judicial, pero se nos olvidan cosas. Gracias a la Sala Constitucional o Sala Cuarta, hubo un cambio muy importante en los 90 en nuestro país. Antes de la sala, si usted presentaba una consulta a las instituciones públicas, podían durar meses en responderles. O Y no gracias a responder. la ley de la jurisdicción constitucional, son 10 días y ahora si no pones un amparo y obligas al Estado a responderte. O casos como el tema de salud, que la gente cuando pedían un medicamento especializado en la caja y la caja no se los quería dar, entonces ahora usted puede presentar un recurso y la sala obliga a dar ese medicamento. Y especialmente se da para personas con cáncer, ¿verdad? Que ocupan medicamentos como la inmunoterapia, por ejemplo, y mucha gente ha logrado sobrevivir del cáncer gracias a que gana un amparo
y la sala constitucional le permite poder obtener esos medicamentos. El acceso a la información. En esa época es doña Ana Virginia Calzada la que le da la que moderniza la sala constitucional, la que implementa prácticamente la ley y además la moderniza a digitalizarla, que hoy puedes hasta digitalmente presentar los recursos. Entonces, una mujer que no solamente conoce de seguridad, sino es una mujer que conoce de derechos humanos y de los derechos humanos de las clases más vulnerables, que son normalmente los derechos que hay que ir a exigir y pedirle a la sala que intervenga para poder obtenerlos. Entonces, ahí es donde pensamos en un rostro humano, porque el partido es un partido de centro, humanista, con una visión donde el ser humano es el centro y adicionalmente social. Por eso se llama Centro Democrático y Social, porque nosotros recogemos las banderas que se han dejado tiradas. Y lo voy a decir con toda transparencia. Somos defensores a ultranza de la Caja Costarricense del Seguro Social. Somos defensores a ultranza de las instituciones que han hecho grande a nuestro país, de la reforma a la ley de pensiones y al Sistema Nacional de Pensiones. Hoy tenemos, Luis, 30.000 costarricenses haciendo cola esperando una pensión del régimen no contributivo. Y eso se nos olvida, porque la gente, yo siempre he dicho que las personas en condición de pobreza la pasan complicado. Nunca se me olvida un caso de un señor, don José Aguilar, específicamente en Pérez Celedón, que yo llegué y le decía, mire, don José, ¿por qué usted no se ha manifestado cuando se han dado manifestaciones en San José para luchar por derechos? Porque él reclamaba lo que les habían quitado de las becas de Avancemos para sus hijos. Y él me respondió y me dejó callado, como decimos en Costa Rica. Me dijo, mire, ministro, si yo me voy a manifestar a San José ese día no trabajo y no le puedo dar ni el café ni el pan a mis hijos en la mañana para que desayunen, entonces yo no tengo posibilidad de ir a una manifestación. Entonces, las personas en condición de pobreza en nuestro país No, normalmente pues, no tienen posibilidad de manifestarse, es no un lujo, tienen. es un lujo. Entonces, este partido nace con una visión social, con la defensa de las garantías sociales, con la defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, con la defensa de Limas y básicamente con un rostro humano y con Excelente. una visión a largo plazo para poder ser una opción para todos aquellos que nos hemos quedado sin casa en algún momento y queremos un espacio de centro, ni de izquierdas ni de derechas, de centro. Y me parece rescatando la parte social que caracteriza al país, no a un partido político. La solidaridad y el ser social es una característica del costarricense, don Emilio. Eso yo creo que lo tenemos clarísimo. ¿Qué le parece? Voy a dar unos saluditos porque ya nos están escribiendo, entonces, y después vamos a entrar en materia. Hay algunas preguntitas a ver cómo usted, el movimiento comunalista, lo motiva para acercar ese voto. Nos está saludando doña Silvia Soto Bogantes, dice, sin duda alguna, va a ser un gran diputado, lidera siendo un ser humano extraordinario. Emilio Arias, diputado, ahí le están dando el apoyo. Don Carlos Castro nos escribe, don Carlos, adelante, don Emilio, representa el cambio que necesitamos. Don Marlon Leiva también está por ahí, dice lo mejor para el país. Y aquí escribe una persona de que, doña Anabel Lang, ¿verdad? Doña Anabel Lang dice, excelente Emilio junto a Ana Virginia, ajá. Emilio Arias siempre preocupado por los más vulnerables. En Costa Rica, los comunalistas son una fuerza silenciosa que busca siempre progreso por las comunidades. Es lo que estamos hablando, doña Anabel. Primero que todo, bueno, un gran saludo a doña Anabel. Y sí, es cierto, ya Emilio, vos lo dijiste, lo que significa la fuerza comunal en este país. Urania Chávez dice, ese es mi diputado Emilio del Partido Centro Democrático, y doña Anabel ahí se nos fue un comentario. Doña Anabel, ahí me disculpa, un comentario y se me fue porque ya habían varios. Pero mira, Luis, Agradecerles a todos los que nos están escribiendo. Dígame, Emilio. mira, aprovechando a Anabel, Anabel es toda una institución para el comunalismo en Costa Rica, digamos, ¿Correcto? fue directora de Dinadeco, ¿verdad? Y fue una mujer que impulsó muchísimo y defendió los sectores sociales y al comunalismo en este país. Un saludo para Anabel, ella sabe que le tengo un enorme cariño y respeto, especialmente por su trabajo en lo comunal, ¿verdad? Eh,
Se nos está y a los que yendo. escribieron les agradezco su apoyo. Ahí nada más nos faltaba bueno, Anabel dijo Emilio, doña Anabel, sí, Emilio, definitivamente hay que rescatar a la Caja Costarricense del Seguro Social. Yo creo que eso es una prioridad y yo creo que eh, ya es algo que está, como es, prendió las alarmas. El tema de la Caja Costarricense de Seguro Social en este país ya prendió las alarmas. Doña María Leitón dice, don Emilio, excelente, jerarca, comprometido y sensible con el dolor humano. Todo mi apoyo, enhorabuena, un diputado excelente, pues agradecerles a todos. Emilio, vea, problemas de las asociaciones en el país, ¿verdad? Existen bastantes, estamos en todo el país. Yo creo que no sería, no, ¿cómo es? No ser realistas si dijeran que en algún lugar del país no hay una asociación. En el artículo 19 de la ley 3859 se establece que le toca el 2% del impuesto sobre la renta. Eso estamos hablando que es más o menos a esta fecha 50.000 millones de colones. De esos, de esos, don Emilio, solamente 8.000 millones se han girado. O sea, es en los últimos 3 años. ¿Cuál es, cuál camino ve usted para poder solucionar esto? Si hay que hacer una modificación a la ley, si hay que presionar desde la Asamblea Legislativa porque usted me va a decir, bueno, y lamentablemente eso toca Hacienda, ¿verdad? Es el Poder Ejecutivo, pero me parece que los diputados, ya estando ahí, deberían de legislar para que se cumpla. Es que estamos hablando de una diferencia de 42.000 millones de colones que no están girados en los últimos 3 años. Bueno, yo te voy a decir algo y voy a aprovechar para que la gente que nos escucha tenga claro un como país. Vea qué interesante. No le damos el 8% a la educación en Costa Rica, solamente un 4,9% del PIB, siendo una obligación que sea el 8%. No le estamos pagando el Estado lo que le corresponde a la Caja, a Jupema y al Poder Judicial para el pago de pensiones de los costarricenses, tampoco se está pagando. No se le están dando los recursos completos y hubo que pelearlos para dar el programa de Avancemos para becas de estudiantes de Limas. No le estamos dando el 2% a las asociaciones de desarrollo en Costa Rica para que lleven adelante sus proyectos. ¿Cuál es el elemento común, el común denominador de todo esto? Que no le estamos dando los recursos precisamente al sector social y a las clases más vulnerables de Costa Rica. Y eso significa que se está gobernando sin rostro humano. Y eso es precisamente lo que nos hierve la sangre a los que somos comunalistas, a los que defendemos a las clases sociales más vulnerables. Y eso no puede ser. Y eso se llama voluntad política. Cuando hay voluntad política, usted saca de donde sea y ordena la casa. Y a veces me dice, mire, pero Emilio, ¿cómo si hay tanto que hacer y no hay plata? ¿Cómo sacamos la plata para poder hacer eso? Organicemos el presupuesto como se debe, cobremos los impuestos como se debe, renegociemos la deuda pública de Costa Rica. Es posible, somos un país que tenemos un récord a nivel internacional muy elevado, muy bueno, muy positivo. Entonces somos un país sujeto de crédito y tenemos la posibilidad de renegociar la deuda y también cobrar adecuadamente quienes hay que cobrarles y priorizar. Entonces yo creo que hay un elemento, Luis, de voluntad política con esos tres ejemplos donde está lo del 2%. Pero además yo le quiero decir algo, es que lo más triste del 2% es que quienes hemos sido parte de una asociación de desarrollo sabemos que usted ese 2% lo multiplica porque todo el mundo pone plata. Por ejemplo, cuando se hace un edificio, una actividad para un edificio como un salón comunal, por ejemplo, se venden comidas. ¿Quiénes ponen la comida? Los asociados. ¿Quiénes compran la comida en la comunidad? Esa platita que se logra con esas actividades, con esos turnos, con esas ferias, con esos bailes que se hacen desde una asociación, rifas, bingos, se multiplican. Eso no es plata del Estado. Pero si le unís el 2% del Estado, podés hacer obra comunal. Pero si no recibís el 2% del Estado, ahorita las asociaciones están viviendo de donaciones y de actividades. Porque hay otro problema, Luis.
tenemos que hacer conciencia en las municipalidades que las asociaciones no son rivales de los consejos de distrito, que las asociaciones no son rivales de la municipalidad. Las asociaciones son brazos que pueden ayudar a que las municipalidades impacten más en las comunidades. Si se trabaja en grupo, en equipo, se logra más. Yo, por ejemplo, donde vimos grandes obras era que había que hacer el agua, especialmente en zonas alejadas en Pérez Celedón. Habían problemas de acueductos y resulta que se hacía el proyecto con recursos de Limas, pero también se le agregaban recursos de una asociación de desarrollo, más recursos de la municipalidad y recursos de la comunidad. Entonces ahí puedes desarrollar proyectos. Pero si ese 2% no se entrega como debe ser, estamos debilitando el brazo más importante de la organización comunal que no le cuesta un 5 al Estado, porque los miembros de una asociación de desarrollo no cobran dietas, son gente que trabaja voluntariamente y ad honorem. Y eso es algo que tenemos que fortalecer y defender. Sí creo, efectivamente, que hay que modificar la ley, que hay que actualizarla. Por ejemplo, con este caso que te decía, frente al tema de los adultos mayores, para mí son una prioridad en este momento. Me preocupa sobremanera ver cómo en los días atrás ustedes vieron el gran problema de gente manifestándose porque una persona que tiene un familiar con cáncer, yo que lo tengo en este momento, tiene que buscar a alguien que le cuide a esa persona o alguien que deje de trabajar para cuidar a esa persona. Igual pasa con los adultos mayores, igual pasa con los niños y niñas y con las personas con discapacidad. Pero mi preocupación más grande en este momento es que, como lo dije al principio, vamos a tener el doble de adultos mayores en el 2044 y en este país nadie está legislando y nadie se está preocupando por cómo los vamos a atender, cómo los vamos a atender. Entonces, realmente, para mí, las asociaciones de desarrollo son un brazo medular. Voy a poner un ejemplo. He visto asociaciones de desarrollo aquí en San José que en el día, ustedes recuerdan, todos saben que existen hogares de adultos mayores y centros diurnos de adultos mayores. Los centros diurnos es donde yo voy en el día, hago actividades, ejercicio, converso con gente, hago actividades como manualidades, e incluso producen para vender, y resulta que eso hace que el adulto mayor tenga calidad de vida, salga y pueda tener un lugar donde esté cuidado en el día. Resulta que para eso se ha construido infraestructura de centros diurnos en el país que funcionan tus centros diurnos, ni tampoco tenemos la capacidad para poder en este momento inyectar tanto recurso como se requiere para infraestructura en ese sector. Pero ¿qué tal si le trasladamos recursos a las asociaciones de desarrollo y les asignamos la posibilidad que voluntariamente, optativamente puedan apoyar en actividades para adultos mayores y con gente voluntaria? Yo conozco organizaciones comunales en este momento que trabajan con adultos mayores, enfermeras pensionadas, jóvenes, que todavía están en los 65, 70 años. Por ejemplo, mi abuela, que quién más que dirigente comunal que mi abuela murió de 78 años en aquella época donde la expectativa de vida era muy baja. Y mi abuela no le gustaba que le dijeran que ella es adulta mayor. Ella decía, yo voy a ir a cuidar a los adultos mayores. Bueno, ella decía a los viejitos, ya no se le dicen viejitos. Voy a ir a cuidarlos. Y resulta que ella voluntariamente iba a cuidar y había gente que iba a la cocina a cocinar y se multiplicaba el trabajo. Tenemos que aprovechar la infraestructura de las asociaciones de desarrollo y el voluntariado para poder dar soluciones al cuidado de las personas adultas mayores. Eso es un tema, Emilio, no lo atendemos, esa emergencia nacional en los próximos años. yo creo que, bueno, definitivamente sí, no se cumple con el 2%, que me parece que si se cumpliera le daría más brazo, más músculo a las organizaciones comunales para poder trabajar en eso. Entonces, ¿estaría usted de acuerdo en apoyar también que entonces hayan otras fuentes de financiamiento? Voy a ponerte un ejemplo de las organizaciones comunales para poder servir en infraestructura, el tema salud, el tema vial. Eh,
transferencias. En algún momento las asociaciones de desarrollo han tenido que hacer una calle, construir aceras, y lo hacen, y voy a decirlo, haciendo rifas o esperando de ese 2% que nunca llega, pero que de algo, de algo sirve. Entonces, usted apoyaría a que tengamos las organizaciones nuevas fuentes de financiamiento más allá de ese 2%. Por supuesto, por supuesto, y le voy a decir por qué. En este momento hay obras comunales. Vea, voy a poner un ejemplo de Pavas, para poner un ejemplo en San José. Si usted camina por las aceras de Pavas, las aceras están despedazadas. Los adultos mayores se tropiezan y no solo los adultos mayores. Yo casi me caigo este fin de semana que estuve en Pavas porque yo tengo pie plano, entonces yo me caigo en todo lado, Luis. Entonces resulta que las aceras están deterioradísimas. La ley, el código municipal establece que las aceras las debe de hacer la persona y que la municipalidad se las cobra a la persona. Resulta que no se las aceras ni se las cobra cuando las hace. Y resulta que las asociaciones de desarrollo por muchos años hacían aceras. ¿Por qué no pueden participar y licitar las asociaciones de desarrollo en proyectos comunales? En mantenimiento de parques, por ejemplo. Los parques que normalmente están montados, que no tienen la capacidad la municipalidad para recortarlos, ¿por qué no se hacen convenios y se le contratan esos servicios a las asociaciones de desarrollo? No tienen que ser mega obras. Podemos empezar con obras que impacten de verdad a la comunidad. Entonces, ese tipo de cosas se le pueden dar a las asociaciones de desarrollo y hay que modificar la ley, porque tenemos que modificar la ley para poder liberarla de esas ataduras y poderles darles otras posibilidades de hacer cosas. Entonces, creo que la ley debe de modernizar la organización, el mecanismo de gobernanza de la institución en este momento. Hay que obligar a que se dé el 2%, darles posibilidades para que las asociaciones puedan desarrollar proyectos y poder licitar sobre proyectos y licitar y tener ganancias que van a ser invertidas en la misma comunidad. Es decir, es un ganar, ganar, ¿verdad? Y creo que también hay que formar a las nuevas generaciones sobre el voluntariado. Es decir, si usted va a una asociación, yo no sé si a ustedes le pasan, los que me están escuchando, normalmente son adultos mayores. Nosotros en la asociación en la que yo pertenezco somos, imagínense que yo ya estoy sobre los 50 años y yo soy de los más jovencillos de la asociación, de la asamblea. Es decir, no estamos formando a la juventud, a las nuevas generaciones en la corresponsabilidad con la asociación, con la sociedad. ¿Cómo queremos cambiar el país, cambiar el mundo, si no estamos formando a la gente? Estamos creando una sociedad individualista donde yo me preocupo por el metro cuadrado en el que yo vivo y dejo de lado la solidaridad. Recordate vos cuando nos formábamos nosotros, ¿qué principios aprendimos? El bien común, el ser humano como centro y la solidaridad. Decime vos en este momento cómo estamos invirtiendo para formar a la gente en eso. Estamos creando seres humanos cada vez más individualistas, juventudes que no les importa en nada muchas veces el trabajo comunal. Me encantó estar este fin de semana en Atillo, donde me encontré un muchacho que es el que organiza la actividad del desfile que hacen en todos estos barrios, que no es el desfile de las luces del centro de San José, sino que lo hacen en el barrio. Y este año voy a participar del desfile y hemos estado trabajando a la par de ellos. Y me llamó un montón la atención ver que eran jóvenes y me identifiqué muchísimo porque era lo que yo hacía cuando estaba carajillo. ¿Y qué pasa? Hay que fomentar eso. Tenemos que, la sociedad para poderla cambiar, tenemos que cambiar la mentalidad y formar a la gente en el voluntariado. En eso hay que apostar y hay que premiar a quienes verdaderamente trabajan. Si no hacemos eso, en 25 años no vamos a tener voluntariado porque las generaciones que hoy estamos en asociaciones ya no vamos a estar y se van a ir cerrando paulatinamente si no Así fomentamos es. la participación comunal. No, y definitivamente entonces es bueno saber que la posición por lo menos tuya y que representas al partido es una posición de que sí, de que el movimiento comunal debe tener más fuentes de financiamiento. Un tema interesante, eh, hay una lucha que hemos venido dando, que es con el proyecto de ley número 24681. No sé si lo has oído mencionar, que es eh,
perdón, es el 24719, que es el que crear la independencia de Dinadeco, transformarlo en una institución con personería jurídica, a Dinadeco, para desconcentrarlo desde la desconcentración máxima del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o de Mideplan. Eh, ¿Cuál es la posición concreta, digamos, tuya respecto a eso, a crear a Dinadeco esa figura de independencia? Bueno, yo creo que la independencia jurídica es muy importante, ¿verdad? Básicamente, uno de los principales problemas que tenemos en el Estado es que les cortamos las alas a las instituciones, ¿verdad? Y hay una burocracia enorme detrás de las instituciones y en este caso, eh, básicamente, el darle esa independencia es parte de lo que yo hablaba del fortalecimiento de la gobernanza, es decir, es darle independencia. Yo creo que si se fortalece el Dinadeco, vean, es que Dinadeco es un motor generador de proyectos a bajo costo. Es decir, es que vuelvo a lo mismo. La mitad prácticamente de lo que se hace en proyectos es puesto por la gente, por el voluntariado. Entonces ni siquiera es que le genera costos al Estado, más bien es un invertir, invertir, es un sumar, sumar, es un ganar, ganar. Entonces, ese proyecto me parece que es sumamente importante en el tanto, no solamente sea darle personalidad jurídica, para darle más independencia, ¿verdad? Para poderle dar esas otras funciones, sino que también sea modernizar la institución. Es decir, hay que modernizar la institución y precisamente eso hay que empatarlo con la alfabetización que te acabo de decir. Hay que darle más posibilidades a Inadeco de capacitar. Y yo creo que eso es un elemento fundamental, porque si no capacitamos a la gente, estamos perdiendo ese recurso humano tan valioso. Y es una de las limitantes que tiene en ese momento, tanto a nivel presupuestario como a nivel organizativo. Entonces, definitivamente, todos los proyectos que tengan como objetivo fortalecer y reivindicar, que diría yo sé la palabra, del líder comunal, hay que hacerlo. Es decir, hay que hacerlo y hay que apoyarlo. Y yo creo que imagínese usted si hiciéramos una manifestación sana, sin nada más imaginémonos en la mente, con todos los comunalistas de este país, qué cantidad de gente sería. Entonces, básicamente, yo creo que es un sector muy poderoso porque es un sector que habla con el ejemplo, no es un sector que solamente pide, sino que hace obra. Y yo creo que mal haría un diputado o una diputada que se oponga al fortalecimiento del sector comunal y la reivindicación del mismo. Así que en mi caso, cuenten con todo ese apoyo. Yo incluso les voy a contar, siendo viceministro de Telecomunicaciones, fomenté mucho el que se utilizaran las asociaciones de desarrollo para poder colocarse los ECUDIS, perdón, los centros inteligentes para poder tener computadoras y para poder dar los ESIs, los cursos de computación. Y resulta que nos encontramos en aquella época con un serio problema, que es que se pedían ciertas limitaciones, habían ciertas limitaciones de que solamente se podían atender personas en condición de pobreza. Entonces, ya, cuando la gente que iba a recibir los cursos no eran personas en condición de pobreza, y tenemos que entender que en las asociaciones de desarrollo no solamente llegan personas en condición de pobreza, sino que llegan personas de la comunidad a beneficiarse por esos proyectos. Entonces, hay muchas limitaciones de leyes en el país que le impiden trasladarle recursos y hacer programas con las asociaciones de desarrollo. Entonces, hay que eliminar esos nudos. Valdría la pena derogar todas esas leyes que se convierten hoy en limitación para poder que las asociaciones sean esos brazos. Y vuelvo a insistir, el tema de permitirle a las asociaciones hacer proyectos y cobrar por esos proyectos, ser un proveedor más de las municipalidades. Emilio, Yo les aseguro que perdón, eso cambiaría mucho el panorama de las asociaciones. precisamente esto que vos decís me lleva a lo siguiente. Nosotros hay una lucha en este momento porque hay dos cosas que están afectando a las organizaciones comunales. Uno es que hay dos proyectos, el 23194, que es para excluir a a las asociaciones de desarrollo del impuesto del valor agregado, o sea, del IVA. Y también está el 23438, que es
que nos saquen de tener que hacer todas las contrataciones, por mínimas que sean, porque hasta eso, estamos de acuerdo de que hay que tener transparencia, pero nos incluye en el SICOP, ¿verdad? Que es una plataforma que lejos, y usted también tiene experiencia en eso, esas plataformas lejos de poder facilitar, se pensó muy bien en la transparencia, de no pensar en la elección a dedo de una contratación, etcétera. Yo todo eso lo apoyamos, pero nos amarran por esos dos. Entonces, ¿cuál es tu consideración de esos dos proyectos? Porque están ahí y la idea sería solicitarte desde ya que estando ahí como diputado nos ayudes a impulsarlos. Sí, claro. Te voy a decir algo. Me parece que hay un elemento que también hay que agregarle a la sopa, que es que le pedimos a las asociaciones de desarrollo que cumplan con una serie de requisitos y llenamos papeles, como este es el país de los papeles, ¿verdad? Trámites para todo y resulta que no les damos capacitación técnica para esas cosas. Les obligamos a pagar una contadora, a un contador y tampoco les damos recursos y ahí se ve y los grupos se ven limitados, las asociaciones a poder hacer proyectos porque también tienen que pagar altos costos por todos estos requisitos que les piden en llenar papeles, en presentar auditorías. Te voy a contar algo. Hace poco ayudé a una asociación para que una empresa privada le donara unos muebles que ya no iban a utilizar. Mira, la cantidad de trámites burocráticos que tiene que hacer una asociación para poder recibir una donación es literalmente imposible. Tuvimos incluso que buscar otra organización para que nos sirviera de puente porque era prácticamente imposible. En tiempo, en requisitos, certificaciones, cualquier cantidad de trámites. Entonces yo creo que todo lo que signifique eliminación de trámites y no solamente para las asociaciones, sino también para otras organizaciones, es muy importante. Ese es un país que está colapsado en trámites. Para todo hay que hacer trámites y para todo hay que hacer colas y para todo hay que presentar documentos y es muy engorroso ese proceso. Entonces me parece que sí. Y yo creo que con el tema del impuesto me parece importante porque nosotros como partido precisamente creemos en una visión distinta del tema de impuestos. Los impuestos los tienen que pagar quienes verdaderamente, de manera que los que tienen más paguen más y los que tienen menos paguen menos. Esto es un discurso que suena muy trillado, pero realmente, aunque suena trillado, no se hace. Es decir, se han aprobado las últimas reformas tributarias y no son reformas que precisamente van en esa dirección, totalmente al contrario. Son reformas que los impuestos le toca pagarlos a los que menos tienen y eso nos está generando una informalidad altísima, porque una persona que tiene que pagar impuestos para poder tener un emprendimiento y tiene que pagar igual que lo que paga una empresa en la misma proporción, definitivamente busca la informalidad o la evasión. Y por eso es que tenemos los niveles de evasión tan elevados porque la gente no puede pagar esos impuestos. Yo creo que las asociaciones tienen que tener un trato especializado por la misión que cumplen y comparto con vos, es decir, los tres proyectos que has mencionado, con todo gusto los apoyaría y esto queda grabado ahí para que cuando esté, si Dios quiere, y la gente quiere que yo esté ahí, puedan llegar con la grabación, porque yo creo que No, a no, Emilio, veces desde ya te digo, ya cuando estés ahí en la asamblea, te vamos a invitar a otro programa, ¿verdad? Y y además no solamente, Luis, el aprobar y apoyar los proyectos, es que también hay que tener oficinas de puertas abiertas. Por lo menos mientras yo estuve en el IMAS, parecía eso literalmente como dice, parecía las colas de antes en el IMAS, porque las organizaciones se recibían con decencia y se les daba lugar a la gente. Y yo sí, creo que yo lo recuerdo. precisamente el gran problema que tenemos hoy en la credibilidad de nuestra democracia y la pérdida de la legitimidad y el enojo de la gente está porque los servidores públicos no son verdaderamente servidores públicos y se les olvida a la gente. Y eso para muestra un botón lo que estamos viviendo en este proceso electoral. Yo en lo personal, ahí están las organizaciones que han trabajado conmigo desde las vigoroneras en Punta Arenas. Yo te cuento un ejemplo con las vigoroneras. Con las vigoroneras, ustedes recuerdan que las vigoroneras cuando uno llegaba al puerto andaban con
paila de plástico, ¿te acuerdas? Como esas pailas de plástico y le ponían un limpioncito encima y tapaban los vigorones para que no se enfriara el chicharrón y ahí llevaban el repollo. Cuando yo llegué a Limas, me llegaron me decían, mire, es que a nosotros no nos dan ni patente, nos andan persiguiendo la municipalidad para poder vender el vigorón y resulta que además tenemos que andar de pie cansadas y ya muchas somos adultas mayores. Entonces yo les dije, plantéenme un proyecto. Hicimos lo que son unos como unos carritos de acero inoxidable con techito y con ruedas para que las señoras pudieran vender su vigorón. Usted hoy va ahí al Paseo de los Turistas y ve las vigoroneras. Yo cada vez que voy a Punta Arenas, no, lo único que no pago son los vigorones porque las conozco a todas ellas Voy a y tener que ir con las usted a Punta recibí. Arenas. Y Voy a tener ves, que... va conmigo y te va a comer gratis. Pero esa relación con la gente es lo que se ha perdido, Luis. Sí, La sí, gente nada correcto, más correcto, utiliza a la gente y la correcto. gente no es tonta, pero también está enojada, también está enojada. Entonces, yo en esto hago un llamado cada vez que tengo la oportunidad de estar en un medio como el tuyo, de decirle a la gente dos tareas. Yo les dejo dos tareas. Una primera tarea es que investiguen realmente el trabajo de quienes van a elegir para ir a la Asamblea Legislativa. Desen el chance de entrar a inteligencia artificial, ahora que nos permite ver la gente, quiénes son, de conocer la trayectoria, pero también que busquen la referencia humana de esa persona. ¿Quién es? ¿Cómo ha sido en el pasado? ¿Dónde ha estado? Porque, no, porque esa es la forma de enterarnos de quién vamos a llevar. Criticamos que eso es un circo, que la Asamblea Legislativa es un circo, pero la gente va y vota corrido en la papeleta y ni siquiera saben por quién están votando. Yo personalmente soy de los abanderados de que debemos de aprobar el proyecto de ley para que la gente pueda elegir los diputados directamente, que no sean en listas de partidos políticos. Esa es otra lucha que quiero dar, porque votamos en una lista por un puño de gente, tal vez conocemos uno de los 18 y resulta que nos salieron güeros 15 de los 18, pero también como ciudadanos tenemos una tarea que no cumplimos, que es ver el currículum, pensar quiénes son, de dónde salieron, qué experiencia tienen, conocen el Estado, no conocen el Estado, qué relación tienen con las comunidades, con la gente. Entonces, esa Emilio, tarea, esas sí, dos cosas, para mí es fundamental también para que la gente se la tome en serio. quería agregar a eso, tal vez, Emilio, y que hemos pasado por estos caminos. Hubo un momento que te acordás que la gente seguía el tema el partido, la ideología, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, entonces yo voy y camino. Entonces no se investigaba, era colores políticos y nada más, ¿verdad? Después vino una ola en la que empezamos a decir nosotros mismos, ¿sabes? Que son ahora ya la gente, la juventud es más inteligente, ya ahora investiga, ya no se les mete gato por liebre, ya rompen líneas, ya no creen tanto en el tema de las ideologías del papá y la mamá y los abuelos, no, no, ellos lo analizan y yo creo que eso lo canalizaron algunos partidos políticos en este país, específicamente el tema del Frente Amplio, que eso no es ningún secreto, ¿verdad? Que lo canalizó por ahí, pero no sé si compartís conmigo que más bien ahora estamos cayendo otra vez en un letargo que ni seguimos ideologías, ni seguimos líneas de la familia, pero tampoco yo veo al joven investigando, haciendo su tarea, leyendo los planes de gobierno. Entonces es peligroso. No sé si coincides conmigo de que fue como esa curva que creímos que íbamos a empezar a tener más fuerza de ese voto joven y que ahora ese es el que suma mucho. Curiosamente no es no es el adulto, sino que es ese voto entre 18 y 30 que son los que están ahí, que no quieren ir a votar y no saben poder ir a votar, pero no hacen la tarea, que es lo que yo te logro entender en esos dos mensajes que usted acaba de dar. Mira, claro, y además, Luis, te voy a decir algo. Hoy la tecnología nos permite tener acceso sin límite a la información. Hoy quien quiere buscar un programa de gobierno lo puede buscar en las redes sociales, lo puede buscar Te en la sale por todo lado, por todo por todo lado. lado. Pero además la inteligencia artificial te permite hoy buscar lo que querrás. Vos podés poner Partido Centro Democrático y Social. ¿Cuál es el planteamiento en el tema del ambiente? Y te lo entrega la inteligencia artificial. Ni siquiera tenés vos que ir a hacer la tarea como antes, cuando era el buscador Google. Ahora lo haces con inteligencia artificial, con ChatGPT, por ejemplo. Entonces, pero la gente no se toma el tiempo de informarse. Y una de las cosas más importantes, todavía las candidaturas a la presidencia, usted ve la fotito en la papeleta.
pero en las candidaturas a diputados solo ve las banderas. En el caso nuestro, la bandera azul, la bandera blanca con la estrella de 7 picos azul en el centro, ahí está la bandera. Pero la pregunta es, ¿usted ha estudiado quiénes son los que están debajo de esa bandera? ¿Cuál es la trayectoria que tienen? Me parece que es una persona que podría hacer un buen papel en la Asamblea Legislativa o iría a ser un charlatán, una charlatana o un circo en la Asamblea Legislativa. Que Yo eso es lo que creo hay que que tener, hay que tener cuidado con eso. Quería aprovechar porque quiero hacerte un par de preguntitas porque nos quedan 6 minutitos, pero quería aprovechar ya que abriste este espacio, no sé si sabes quién más está ahí, que tal vez digas, mencionar a tal compañero en otra provincia que van encabezando rápidamente, tal vez en un minuto para después seguir ahí, que quiero hacerte un par de bueno, preguntas. claro, mira, por supuesto, tenemos compañeros en todas las 7 provincias, tenemos papeletas, tenemos ahí fue para las compañeras nuestras de juventud, de Alajuela, de San Carlos, de Alajuela, Urania encabeza la papeleta a diputadas y a diputados de la provincia de Alajuela, a don Julio, también un hombre bastante conocido y un hombre que está caminando en la provincia de Heredia, encabeza Heredia, doña Mirna, en Limón, también está haciendo un enorme trabajo. Realmente todos nuestros compañeros y compañeras están trabajando a lo largo y ancho del país y no quisiera seguir dando nombres para no omitir, pero te pongo 3 ejemplos de gente que está relacionada precisamente con el liderazgo comunal, con las comunidades y lo más importante, son gente nueva, gente que no va a la Asamblea Legislativa con las mañas de siempre, gente comprometida con las comunidades, pero además con esta visión de centro. Costa Rica nunca ha sido de extremos, ni de derechas ni de izquierdas. Hemos sido un partido de centro. Recordate que los mejores logros que tuvo nuestro país en el siglo pasado partieron después del 48, cuando en la Iglesia Católica, el doctor Calderón Guardia, se sentaron, se negociaron las garantías sociales y Liberación Nacional con don José Figueres, las incorporaron en la Constitución de 1949. ¿Qué es eso? Dialogar, conversar, sumar. En este momento estamos en una gritería, prácticamente en un circo político. Y la gente, por eso tenemos un 55% de indecisos e indecisas. Mi llamado es a esos indecisos e indecisas que nos están escuchando ahorita, a que conozcan a doña Ana Virginia Calzada, nuestra candidata a la presidencia, expresidenta de la Sala Constitucional, una mujer, como lo dije al principio, con amplia trayectoria, honesta, que nunca le han cuestionado nada en su vida pública, y también que conozcan a nuestros candidatos y candidatas a diputadas y recuerden al Centro Democrático y Social. Si se les hace muy largo solo la palabra centro, el partido centro, y lo más importante, nuestra bandera blanca con una estrella azul de 7 picos en las 7 provincias. Ahí estamos servidores y servidoras que recibimos con mucha humildad y agradecimiento su apoyo. Para eso construimos este partido que esperemos tenga una larga vida. Emilio, no, de verdad, siempre es bueno hablar de las personas que acompañan. Nos están quedando 3 minutitos y ya hay una pregunta no te la hago porque nosotros también queremos trabajar y pedirles a los diputados el apoyo para crear un Centro Nacional de Formación y Liderazgo en el tema de la comunidad, pero yo creo que eso quedó más que claro en tus primeras intervenciones cuando dijiste que apostás a la capacitación y yo creo que por ahí no esperaríamos menos de un diputado que si ha dicho esto, obviamente cuando se quiere impulsar esto, pues ahí nos brinde la mano. Hay un tema que nosotros, y tal vez rápidamente, ya 2 minutos y el resto, ya me están haciendo señas, que es que la representación que debe haber en el Consejo en el CONADECO, ¿verdad? Que es el Consejo Superior. Porque ahorita la representación en el Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad, creemos que puede haber más y hay un proyecto ahí de modificar la ley 3859 para poder tener más representación en las organizaciones. ¿Cómo lo ves así? Tal vez ahí rápidamente. Perdóname, las organizaciones te Tener referís. el movimiento comunal, tener más representación en el Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad, ¿verdad? Que es el que rige todo los movimientos comunal. Ahí hay un expediente, el 24681, que la idea es buscar mayor representación.
Bueno, me No sé si, parece que eso es natural. De si son los que están más cerca de la comunidad, son los que conocen la realidad de la comunidad. Yo creo que no solamente en esta ley, hay que replantearse mucho la participación comunal en otros espacios y darles más voz a las asociaciones, que es fundamental. Yo realmente, como te digo, mis puertas están abiertas. Ojalá se hiciera un debate, Luis, se pudiera construir un debate para hablar sobre el tema del comunalismo. Por lo menos yo como candidato a diputado de San José me encantaría ver qué piensan mis colegas, si realmente conocen del comunalismo o se aprenden un discurso nada más para ir a un debate. Yo creo que con ejemplos, con la experiencia vivida, hablar del tema de las comunidades. Si en las asociaciones hay cualquier cantidad de gremiados, posiblemente nos está escuchando mucha gente. Mi compromiso con ustedes es no hacer algo nuevo, es seguir siendo un líder comunal como lo he sido siempre, nunca he dejado de serlo, siempre he estado gremiado y siempre he participado en mi comunidad, e incluso estando en el Estado. Y esa participación me permite decirles que hay una garantía de acompañamiento y espero que ahí estés vos dando las luchas y estoy seguro que es una lucha que se puede avanzar, que se puede ganar y que tenemos que apostar por fortalecer las organizaciones, la gobernanza y por hacer que las asociaciones se conviertan en un pilar que le dé desarrollo a nuestras comunidades frente al letargo que en este momento tenemos en el sector social, que es el sector que más me preocupa y las banderas que siempre yo he levantado. excelente, Emilio. Agradecerte de verdad. Primero que todo, teníamos 10 meses de no, bueno, no sé cuánto de no encontrarnos, de no hablarnos, y por ahí este servidor también queda ahí agradecido para acompañarnos. Yo creo que fuiste bastante claro. La idea es, y me parece mucho lo del debate, ojalá, así como se hizo en Punta Arenas un encuentro con candidatos a diputados, pues ahí podamos organizar algo en San José. Agradecerle a vos, de verdad, Emilio. Yo te deseo lo mejor y ojalá, y te lo digo, cuando estés ahí en la asamblea, te vamos a tocar la puerta, te vamos a invitar otra vez a un programa, ya a conversar como diputado, ¿eh? Ojalá, y Dios, si le tiene ese destino, porque usted y yo somos personas de fe también, que eso es otra parte, ¿verdad? Y lo ponemos en manos de Dios. Agradecerles a todos, Donde él agradecerles diga que estemos, ahí vamos a estar. exactamente. Agradecerle a todos los televidentes que nos han acompañado aquí en la emisora, por las redes sociales. Agradecerle a don Andy Torres, ahí que es el que hace posible que hagan ustedes esta transmisión. De hoy en ocho vamos a ver con quién vamos a conversar, ¿verdad? Vamos a tener igual nuestro programa. Tal vez quería anunciar, 1 de diciembre no tenemos programa porque hay un tema de la señal, van a hacer mantenimiento en las antenas, entonces no vamos a tener programa el 1 de diciembre, pero de hoy en ocho sí vamos a estar por aquí. Que pasen muy buenas noches, que Dios me los bendiga. Un abrazo.